soy la titular de coordinación en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, y me da mucho gusto tenerles aquí en este evento virtual. Gracias a todas las personas que se conectaron en este viernes madrugando. Vamos a presentar, este evento es para presentar el informe Salvaguardar el deporte de la corrupción con un enfoque en los países de las Américas y el Caribe. El reporte es el producto del trabajo de más de un año del equipo de UNODC. Muchos de ellos los van a conocer a lo largo de este evento y también de expertas y expertas del continente americano, quienes nos prestaron pues su experiencia y su conocimiento con la temática. Algunos de estos expertos nos acompañan como ponentes, otros más están conectados para seguir la sesión, pero muchas gracias a todos ustedes. El deporte es un pilar de las sociedades, ya sea que hablemos de fútbol, de béisbol, de hockey, baloncesto, atletismo, el deporte que ustedes quieren, y ya sea que lo practiquemos en nuestras colonias, en nuestros barrios o en torneos mundiales o escenarios olímpicos, siempre es un símbolo de resiliencia, esperanza y de trabajo en equipo. Y por ello es que hacemos y debemos hacer todo lo posible por mantener su integridad y evitar que la corrupción entre en juego. Y este es el trabajo que estamos haciendo en UNODC desde nuestra área de salvaguardar al deporte de la corrupción y el delito económico. El informe que presentamos hoy busca compartir experiencias que han forjado y fortalecido la integridad deportiva en el continente americano. También identificamos algunos riesgos y emitimos recomendaciones para poder mitigar estos riesgos. Lo que queremos y en lo que confiamos es que este documento sea una herramienta útil para los gobiernos, para las federaciones deportivas y que sirva para que estas recomendaciones que estamos realizando se transformen en programas y en acciones efectivas que continúen promoviendo la integridad y protegiendo al deporte de la corrupción. Por ello agradecemos mucho su participación, su interés en el evento, su interés en el informe, que más adelante les vamos a compartir la liga, ya está disponible de manera virtual, pero bueno, les invitamos a revisarlo, a leerlo y a conocerlo. Para dar inicio al evento, le voy a dar la palabra a dos colegas de UNODC. En primer lugar, a Tarsila Klein, quien es oficial de seguridad y cumplimiento en nuestra oficina en Brasil, y posteriormente Andrés París, quienes nos van a brindar un panorama general sobre el trabajo de UNODC en esta área, el contenido general del informe y la metodología. Entonces, yo aquí me despido, les deseo mucho éxito y adelante, Tarsila, por favor. Gracias, Mariana. Buenos días o buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá hoy en este evento. Mi colega Andrés va a compartir la pantalla con nuestra presentación, pero empecemos con mi introducción. Como dice Mariana, yo trabajo en la oficina de UNODC en Brasil y he apoyado en este proyecto, como mencionó Mariana, está el inicio y muy contenta de estarmos acá haciendo el lanzamiento con ustedes hoy. El próximo slide, por favor. Nosotros le vamos a brindar un panorama de UNODC muy rápidamente. UNODC es la oficina del Sistema de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y por esta razón somos custodios de las convenciones contra la delincuencia organizada transnacional, contra la corrupción, contra las drogas, entre otros temas, y trabajamos siempre con 3 ejes de trabajo. Brindamos asistencia técnica a los países, pero también asistencia normativa, y trabajamos con un eje de investigación y análisis, que es lo que hicimos con este informe. Siguiendo, por favor, algunos datos sobre UNODC. Apoyamos a 150 países y territorios y hoy tenemos presencia física en 111 de estos. Hoy tenemos más de 3,000 personas trabajando en UNODC en el mundo, separados entre una sede en Viena, Austria, 11 oficinas regionales, 7 oficinas de país, como es el caso de Brasil, donde trabajo, y 2 oficinas de ligación. Entre todas estas oficinas implementamos más de 100 proyectos, sean proyectos nacionales, regionales o globales. Por favor, Andrés, en el próximo slide. Bueno,
Nuestro trabajo acá es siempre basado, todas nuestras actividades son basadas en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, o como decimos, la UNCAC. Y bueno, la UNCAC es el primer instrumento global jurídicamente vinculante que combate la corrupción tanto pública cuanto privada, y también corrupción nacional e internacional. La UNCAC fue adoptada por la Asamblea General en octubre de 2003, y hoy cuenta con 191 estados partes. Y aunque no defina la corrupción, la UNCAC define sus manifestaciones y actos que la respaldan, y entonces incluye medidas preventivas, la penalización y aplicación de la ley, previsiones sobre cooperación internacional, recuperación de activos y también sobre, entre otros puntos, sobre asistencia técnica. Gracias, si puede pasar. Bueno, después de UNODC, UNCAC, llegamos en el programa para salvaguardar o proteger el deporte contra la corrupción y los delitos económicos. Es un programa que fue creado en UNODC en respuesta a un pedido de la Asamblea General, una resolución de Asamblea General, que pide que UNODC apoye a los países en combatir la corrupción y los delitos económicos en el deporte. Y por esa razón, entonces, trabajamos con 3 ejes. El primer es la sensibilización para que los estados partes y otras partes interesadas reconozcan la importancia de combatir la corrupción y los delitos económicos en el deporte. También trabajamos siempre con el fortalecimiento de capacidades para que los estados puedan combatir, identificar y punir hechos de corrupción y de delitos económicos en el deporte. Y siempre trabajamos también con un eje de fortalecimiento de la cooperación. Y ustedes pueden ver en este enlace UNODC Safeguarding Sport, donde compartimos todo nuestro trabajo y nuestros materiales. Uno de ellos es el informe global sobre corrupción en el deporte que fue publicado por UNODC el 2021. Y bueno, en seguimiento a este informe global, estamos trabajando para desarrollar informes regionales que reflejan mejor los retos, pero también las buenas prácticas en cada región. Y entonces, Andrés, en el próximo slide les vamos a compartir un poco específicamente sobre este informe de hoy que habla del enfoque en los países de las Américas y el Caribe. El informe cubre 15 países que están ahí en la pantalla. Y bueno, empezamos este trabajo de desarrollar un informe enfocado en las Américas y en el Caribe con un evento en Miami, Estados Unidos, el 11 y 12 de junio de 2024, donde participaron representantes tanto de instituciones deportivas como del gobierno en la conferencia de estos 15 países. Y bueno, con base en las discusiones en la conferencia y también con base en las respuestas a un cuestionario respondido por los participantes, creamos un borrador de este informe y los compartimos con más de 70 expertos de 22 países que nos apoyaron en la revisión y en el aporte de ejemplos, casos y buenas prácticas. Algunos están acá hoy como palestrantes, otros como participantes, así que les agradezco muchísimo por todo su apoyo y su paciencia a lo largo de más de un año, desde el evento hasta que llegamos aquí hoy para el lanzamiento. Entonces, muchas gracias. Y bueno, con todo este apoyo de más de 70 expertos, traemos casos reales, buenas prácticas, retos. Y importante es señalar también que todos los casos citados en el informe se han resuelto mediante procedimientos judiciales o disciplinarios, o sea, no hay casos que no han sido juzgados. Y bueno, este es nuestro informe y ahora pasa al próximo, por favor. Bueno, antes que Andrés empieza a presentarles las principales conclusiones y los principales entendimientos específicamente de este informe, les quería brindar una rápida información sobre cómo UNODC trabaja en este tema. Y bueno, por todos los materiales y pesquisas que hemos desarrollado desde el inicio del programa. Cada vez más se ve que la corrupción en el deporte se está volviendo más sofisticada, sistemática y transnacional, con un incremento también de la participación de grupos de delincuencia organizada.
Y entonces lo que hemos identificado son tres principales puntos en este tema. Vemos casos de corrupción en contextos centrados en el deporte, como es el caso de manipulación de la competencia deportiva, pero también manipulación de acciones durante una competencia. Y también es el tema de las apuestas ilegales, o sea, son crímenes de corrupción específicamente centrados en el deporte. Pero lo que también estamos identificando cada vez más es otros crímenes de corrupción como fraude, el blanqueo de dinero, el soborno, en contextos relacionados con el deporte, o sea, con el traslado de deportistas, con la administración de organizaciones deportivas, con eventos internacionales. La corrupción se está manifestando en diferentes contextos relacionados con el deporte. Y por fin, cada vez más identificamos que la delincuencia grave y organizada está explotando las vulnerabilidades por la falta de regulaciones, de implementaciones anticorrupción en este tema. Por ejemplo, por medio de la ciberdelincuencia, de la trata de personas en contextos deportivos. Entonces, ustedes van a ver ahora con Andrés que todos los temas que trabajamos se basan en estos tres grandes ejes. Y bueno, ahora le paso la palabra a Andrés para que les pueda explicar y presentar un poco más el reporte, el informe. Gracias. Obrigado, Tarsila. Muchas gracias, Tarsila. Buenos días a todas y todos. Además de las amenazas que comentaba Tarsila, hemos identificado algunas debilidades. Voy a hacer énfasis en dos de estas. En primer lugar, la existencia de marcos jurídicos y estructuras de gobernanza no adecuados en algunas organizaciones deportivas locales o nacionales para prevenir y sancionar la corrupción. Y en un momento vamos a entrar un poco más a esto. Asimismo, hemos detectado en el continente americano cada vez más ejemplos de cooperación, colaboración entre organismos deportivos, instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Sin embargo, estos acuerdos suelen ser ad hoc o se organizan caso por caso. Esto no es algo permanente, sistematizado, lo que puede impactar la parte positiva de estos acuerdos. Entrando a las amenazas que señalaba Tarsila, voy a explicar un poco cada una. En primer lugar, como bien mencionaba ella, se encuentra la manipulación de competencias. Del lado izquierdo también pueden ver en ocasiones screenshots a nuestro programa global que incluye un poco más de explicación al respecto. A nivel global y en particular en nuestro continente americano, hemos detectado que la manipulación de competencias suele estar vinculada a grupos de la delincuencia organizada y con frecuencia con vínculos transnacionales, relacionado también con apuestas ilegales y lavado de dinero. De ahí la magnitud del problema y la dificultad de hacer frente a esto. A nivel mundial, 48 países cuentan con alguna legislación específica y en nuestro continente está tipificada en 7 países: Argentina, Brasil, El Salvador, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay. Perú acaba de tipificar como delito esta semana. Esto no lo encontrarán en el reporte porque fue antes. En el reporte encontrarán que son 6, pero bueno, les damos la información más actualizada. En nuestro reporte también podrán encontrar ya el caso del continente americano, casos de manipulación, valga de la redundancia en algunos países, las sanciones que se establecieron, así como medidas que algunos países adoptaron, como tipificación de delito, etcétera. Juan Manuel Ferrer, de la Federación Mexicana de Fútbol, que nos acompaña, nos hablará hoy de algunas medidas que han tomado al respecto. En segundo lugar, otra amenaza son las apuestas ilegales. En el continente americano hemos visto un incremento de estas apuestas en las últimas 2 décadas. Asimismo, y relacionado con la manipulación de competencias, los desafíos para combatir y prevenir estas apuestas ilegales es debido a la escala, la magnitud, la sofisticación tecnológica y el alcance de las plataformas de apuestas ilegales. Asimismo, en el continente americano, en algunas ocasiones, también como mencionaba Tarsila, hemos detectado participación de grupos de la delincuencia organizada. Y además de toda esta problemática, en ocasiones se relacionan con otros hechos de corrupción o delitos como fraude, robo de identidad, evasión fiscal y lavado de dinero. Un poco más adelante, Alessandro Maciel López, de la Policía Federal de Brasil, nos hablará sobre lo que han realizado al respecto. Una tercera amenaza también que ya comentaba Tarsila es la administración, la implementación de grandes eventos deportivos. Esto en particular, no nada más en el continente americano, sino en general, son vulnerables a la corrupción debido a los altos presupuestos
asignados a la adquisición, contrato, etcétera, y la participación de múltiples partes interesadas. Esto puede llevar o ha llevado, que hemos visto en el reporte, a prácticas colusorias, manipulación de licitaciones, etcétera. De hecho, también si consultan nuestro reporte, les invito a consultarlo, incluye casos de corrupción ligado, por ejemplo, a derechos de transmisión de partidos, de mercadotecnia, en grandes eventos deportivos, las sanciones correspondientes, y asimismo hace énfasis en los mecanismos de integridad en algunos países y en particular de cara al Mundial de la FIFA de 2026, las acciones que llevan a cabo en conjunto México, Estados Unidos y Canadá. Al respecto, José Antonio Domínguez Nava, que nos acompaña de la Federación Panameña de Fútbol, hablará sobre las medidas anticorrupción que han implementado. Una cuarta amenaza es en la administración de las organizaciones deportivas. Igual, antes de hablar de los riesgos, etcétera, detectamos en el continente americano una tendencia creciente a fortalecer la integridad en las organizaciones deportivas. Sin embargo, también destacamos riesgos de corrupción debido a la alta concentración de poder y esto en particular en deportes los más importantes en cada país, la falta de transparencia en algunas ocasiones, la creciente comercialización del deporte, que esto también va ligado con el cuarto bullet, que es el rápido crecimiento de flujos financieros en los últimos años. Ligado también a los grandes eventos deportivos son estos derechos de transmisión global y oportunidades de organizar eventos. Todo esto es un abanico de riesgos para que existan hechos de corrupción. Al respecto, en nuestro continente se han dado casos de malversación de fondos, favoritismo en la adjudicación de contratos, etcétera, los cuales se encuentran en el reporte. Asimismo, también medidas de prevención y combate a la corrupción en organizaciones deportivas, como ya también lo mencionamos. Y bueno, nos acompaña también hoy como panelista Javier Ceballos Franco, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para hablarnos de los mecanismos que han implementado para la prevención de la corrupción. Otra amenaza que comentaba Tarsier es en la transferencia de atletas. Igual que los otros temas, es algo complicado porque aquí en muchas ocasiones es una red compleja de actores y partes interesadas. Esto es, los actores incluyen clubes deportivos, propietarias, propietarios, jugadoras, jugadores, agentes de atletas, intermediarias, intermediarios, asesores y patrocinadores. Todo esto crea múltiples puntos de vulnerabilidad a la corrupción y la explotación. De igual forma, a nivel global y en nuestro continente hemos visto en ocasiones participación de grupos de la delincuencia organizada, en particular en delitos en materia de trata de personas, ligado con explotación laboral, en ligas amateur, ofreciendo mejores condiciones para después las y los atletas se vean explotados, y asimismo flujos financieros ilícitos. Aquí es importante hacer énfasis con la necesidad de contar con más datos al respecto porque no tenemos una película completa de lo que sucede en nuestro continente. Nuestro reporte también incluye casos de sanción, por ejemplo, en la colusión en el mercado de fichajes en el fútbol o la trata de personas en el béisbol. Y bueno, además de todo esto es importante mencionar que en particular esta amenaza, cuando se llega a materializar, puede ser un indicativo de la deficiencia del sistema de gobernanza en el deporte. Finalmente, y relacionado con lo que ya hemos comentado, otra amenaza son los vínculos entre la corrupción y los grupos criminales. Además de todas estas vulnerabilidades, hemos detectado también que explotan contextos de bajo riesgo y alta rentabilidad. Estos grupos pueden operar tanto en el ámbito local, internacional, deporte amateur y profesional, pero en particular explotan las ligas que tienen menos ojos, digamos, menos atención del público, las ligas no principales, las cuales representan bajo riesgo y al poder, por ejemplo, manipular una competencia y apegado con una apuesta ilegal, representa una alta rentabilidad para los grupos criminales. Como lo mencionaba Tarsila, y esto no es nada más de corrupción en el deporte, sino en general de los grupos de la delincuencia organizada, cada vez utilizan prácticas más sofisticadas e innovadoras y se actualizan constantemente. De ahí la importancia de quienes trabajamos para fortalecer la integridad en el deporte, que podamos estar actualizándonos constantemente para prevenir y hacer frente a estas amenazas. En nuestro continente, como hemos mencionado, ha habido algunos avances, enfoques multifacéticos de diferentes etapas, diferentes formas de hacer frente a la delincuencia organizada en el deporte,
como hemos mencionado, fortalecimiento de la integridad en organizaciones deportivas y también la lucha contra estas amenazas que hemos señalado. Y bueno, para que cuando consulten el reporte podrán ver ejemplos de acciones de integridad, como establecer algunas unidades especializadas en algunos países contra la corrupción en el deporte, así como una iniciativa, por ejemplo, regional en contra de la piratería en contenidos audiovisuales. Y finalmente, las conclusiones, recomendaciones que llegamos, que también mencionaba Tarsila. En primer lugar, es desarrollar, fortalecer marcos jurídicos y de supervisión eficaces. Como lo explicaba Tarsila al principio, nuestro marco de actuación, uno de los marcos de actuación es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada y ratificada por 191 países, lo que hace que sea de manera obligatoria en nuestro país y en el continente americano. A lo largo del reporte podrán ver un screenshot como este, que para cada conclusión, recomendación, hay los artículos relacionados que se pueden implementar al respecto. Y en particular haría énfasis en la pertinencia de explorar, analizar, tipificar como delito la manipulación de competencias. Del lado izquierdo pueden ver este reporte, que también es gratuito, se encuentra en nuestra página. Contamos con un documento con un modelo tipo penal al respecto. Y bueno, ya avanzando, también sería importante relacionarlo esto con las apuestas ilegales. Otra recomendación, conclusión, es fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación a nivel tanto nacional e internacional, y así como el intercambio de información. Y aquí es importante incluir a todos los actores, ya sea instituciones de seguridad pública, protección de justicia y anticorrupción en cada país, organizaciones deportivas, organismos internacionales como nosotros, UNODC, pero también, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional, la sociedad civil y organizaciones de apuestas deportivas en algunos temas, por ejemplo, para detectar apuestas ilegales y manipulación de competencias. Otra tercera conclusión, recomendación es la importancia de capacitar y sensibilizar. Lo que mencionábamos de estarnos siempre actualizando. Aquí pueden ver una imagen de nuestro evento de agosto pasado, enfocado en México, enfocado en particular en la manipulación de competencias, y que muchas y muchos de ustedes nos hicieron el favor de acompañarnos y son de las actividades que hacemos en UNODC. Finalmente, las últimas recomendaciones que se relacionan todas es, como ya lo hemos mencionado, fortalecer la integridad, la gobernanza en las organizaciones deportivas. Y aquí, regresando a los grandes eventos deportivos, en nuestro reporte tiene recomendaciones y también tenemos otro reporte en particular para el Mundial, los Juegos Olímpicos del 2028. Es, a pesar de tener ya experiencia, etcétera, es importante ver cada evento deportivo como una actividad única, porque hay cosas diferentes que van a ir saliendo. Por lo tanto, es necesario evaluar los riesgos, ir actualizando todas estas recomendaciones que nosotros damos. Como ya lo mencionamos, mejorar la recopilación de datos en general sobre la corrupción del deporte para medir la magnitud del problema. Y relacionado con la conclusión número 4, pero en particular sobre la transferencia de atletas, es fortalecer la transferencia, la transparencia, para así mismo elaborar códigos de conducta para las personas agentes de atletas. De mi parte sería todo, muchas gracias. Y conforme a la agenda, voy a dejar de compartir primero. Muchas gracias. Conforme a la agenda que se les compartió, la siguiente ponencia será de José Antonio Domínguez, que nos hablará sobre corrupción y grandes eventos deportivos en Panamá. José Antonio es abogado especializado en Derecho Deportivo con énfasis en fútbol. Es magíster en Derecho Deportivo por la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea, y magíster en Dirección, Metodología y Análisis de Fútbol por la Liga Business School, Universidad Francisco de Vitoria. Cursó la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica Santa María, la Antigua de Panamá, y más recientemente el Executive Program in Sports Arbitration, organizado por la FIFA. Actualmente se desempeña como director del Departamento Legal de la Federación Panameña de Fútbol, donde también tiene funciones de oficial de integridad y gerente de licenciamiento de clubes. En estos cargos ha liderado procesos de resolución de disputas, estrategias de prevención frente al fraude deportivo, entre otras. Sus áreas de interés comprenden el arbitraje y la resolución de controversias en el deporte, la integridad, la gobernanza deportiva y la aplicación del derecho. Y bueno, como hemos visto en esta presentación, su perfil combina la práctica jurídica con una sólida formación internacional. Adelante, José Antonio, muchas gracias. Y para hacer énfasis,
que abriremos un espacio para preguntas y respuestas al final de todas las ponencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la introducción, Andrés. Voy a primero, antes de empezar, voy a compartir una pequeña presentación que he preparado. Indican, por favor, si pueden verla. Se puede ver, gracias. Perfecto, excelente. Bueno, primeramente darle las gracias por la invitación. De verdad que me siento muy honrado de poder participar con ustedes el día de hoy y poder exponer esta partecita, pues, ¿no? De todo lo que se ha podido hacer desde Panamá con todos estos temas de anticorrupción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, entraré directamente en mi presentación. Muy bien, el día de hoy vamos a abarcar dos segmentos importantes. Número uno, vamos a abordar el caso de Ariel Alvarado específicamente, cómo se manejó esto tanto a nivel de FIFA, tanto a nivel de CONCACAF, como en la justicia ordinaria, segmento número uno. Y el segmento número dos, cuáles son las medidas anticorrupción que ha adoptado la Federación Panameña de Fútbol a raíz, pues, de esta situación y a lo largo de su historia posterior al caso Ariel Alvarado, ¿no? Bien, primero debemos entender un poco quién es Ariel Alvarado, ¿no? Actualmente el señor Alvarado es abogado y fue en su momento dirigente del fútbol panameño. Mientras él fue dirigente del fútbol panameño, ostentó, número uno, fue presidente y secretario general de la Federación Panameña de Fútbol entre los años 2000 y 2011. Posteriormente fue miembro del comité ejecutivo de la CONCACAF entre los años 2011 y 2015, esto es, miembro de la junta directiva. Y entre los años 2007 y 2012 participó en la FIFA como miembro de la Comisión de Ética. De igual forma, en el 2013-2016 fue miembro de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Si se dan cuenta, pues es un perfil de una persona pues, que ha estado altamente involucrado, no solamente en temas nacionales a nivel deportivo, sino también internacional, ocupando cargos en órganos jurisdiccionales de relevancia para la FIFA, como pueden ser la Comisión de Ética o la Comisión de Disciplina, ¿no? Entonces, aquí para que más o menos pues, se pueda entender un poco el perfil de la persona pues, la que vamos a hablar directamente, que es relativo al caso, ¿no? ¿Qué sucedió? El caso FIFAgate es un caso de corrupción altamente conocido, pues muchos seguramente habrán escuchado hablar de él, y el señor Alvarado pues, fue vinculado directamente a este escándalo, ¿no? Que básicamente que eran unas empresas que se habían beneficiado a través de sobornos para obtener los derechos de retransmisión de algunos partidos, de algunas elecciones en eliminatorias mundialistas, ¿no? ¿Cómo podemos decir que dio inicio a esto? El 3 de diciembre de 2015, y es muy importante que tengamos esta fecha en mente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emite un comunicado oficial. Y en ese comunicado oficial se juntaban ciertas acusaciones contra varias personas, entre ellas el señor Alvarado. Y en ese mismo comunicado oficial se hablaba sobre los posibles delitos que habían cometido estas personas, ¿no? Que básicamente pues trataban sobre extorsión, sobornos, lavado de dinero, fraudes electrónicos, etc. En el caso específico de Ariel Alvarado, esta acusación iba encaminada a acciones que se cometieron entre el año 2009 y 2011, ¿no? Que fue el tiempo que él estuvo con la Federación Panameña de Fútbol y parte un poco sobre CONCACAF y FIFA, ¿no? ¿Por qué vamos a analizar esto en tres instancias? Ya que, digamos, han sido las tres instancias donde se tomaron decisiones significativas en contra del señor Alvarado, ¿no? Vamos a empezar primero por la CONCACAF en orden cronológico, ¿bien? El 5 de diciembre, perdón, el 3 de diciembre sale toda esta situación del comunicado. Entonces, el 4 de diciembre de 2015, el Comité Ejecutivo de la CONCACAF, viendo la situación, suspende provisionalmente al señor Alvarado. Posterior a ello, en el 2016, la CONCACAF va a tener su congreso, en donde se tocan diversos temas y en él se le expulsa de forma permanente y se le inhabilita para poder participar de cualquier actividad relativa al fútbol. ¿Ok? Esta decisión el señor Alvarado la lleva al TAS. No obstante, el 19 de mayo de 2017, el TAS emite una decisión rechazando la apelación. Por ende, todo lo concerniente a CONCACAF y la decisión que pudo haber tomado en este caso, pues quedó en cosa juzgada. Esto es lo que podemos hablar sobre la Confederación. Pero esto no quedó aquí. Cuando todo esto se dio a saber, el 4 de diciembre, en cuanto a la FIFA se refiere, se aperturó una investigación de oficio. Específicamente lo llevó la Comisión de Ética de la FIFA.
El 5 de agosto de 2019, o sea, estamos hablando ya 4 años posteriores, la Comisión de Ética de la FIFA presenta su primer informe preliminar con respecto a su investigación, que eso le da la oportunidad al señor Alvarado de poder presentar una defensa frente a ese informe. Una vez presenta sus descargos, la Comisión de Ética declara culpable al señor Alvarado por violar el Código de Ética de la FIFA, específicamente el artículo 27, que versa sobre corrupción y sobornos. Y bueno, el 16 de diciembre de 2019, la FIFA le notifica de esa decisión y le inhabilita de por vida de participar de cualquier actividad relativa al fútbol y le impone una sanción de 500.000 francos suizos, ¿no? Con esto pudiésemos culminar lo que sería todo lo que sucedió en la parte deportiva, ¿no? Justicia deportiva, por así decirlo. Pero esto también escaló a la justicia ordinaria, directamente con el Ministerio Público y el Estado panameño. En enero de 2017, el Ministerio Público apertura una investigación y en abril de 2017 detienen preventivamente al señor Alvarado, ¿no? No tenemos noticias de esto sino hasta el 28 de agosto de 2023, donde el juzgado primero liquidador le condena por 2 años de prisión por delitos financieros, ¿no? Específicamente modalidad de corrupción en el sector privado. Posteriormente, el señor Alvarado lleva esto a apelación y en abril de 2024 el Tribunal Superior le rechaza la apelación. Actualmente, desconocemos si el señor Alvarado ha interpuesto un recurso más, pero solo para conocimiento general. Existe la posibilidad de interponer un recurso de casación, así que digamos que todavía siguen las instancias. Desconocemos si él ha interpuesto ese recurso, pero digamos que todavía en la justicia ordinaria pues, hay cabida para algún otro recurso. Entonces, viendo estos 3 puntos específicos, CONCACAF, FIFA, justicia ordinaria. Hay muchos aspectos legales muy interesantes y en este caso, no obstante, vamos a abordar quizá los más interesantes desde el punto de vista deportivo, que es lo que nos ocupa. En estas 3 instancias se cuestionaron ciertos principios, ¿no? Tanto en la justicia ordinaria como en la justicia deportiva. Primero, la jurisdicción y competencia que tenían los organismos con respecto a si podían o no investigar o juzgar al señor Alvarado. Y número 2, el señor Alvarado alegaba sobre que si ya había sido sancionado por la CONCACAF, no podía seguir siendo juzgado o sancionado por otras instancias, ¿no? Entonces, creo que vale la pena analizar un poco más a profundidad estos conceptos, ¿no? Primero, es muy interesante entender que desde el punto de vista aspecto deportivo, la justicia tiene una visión dual. ¿Qué significa esto? La justicia deportiva dice, ok, justicia ordinaria, usted puede tener su propio criterio con respecto a sus normas, etc. Esa responsabilidad que existe ahí no exime de responsabilidad de la que existe en mi jurisdicción y competencia, ¿no? Y esta visión dual se ha utilizado y está muy corroborado en la jurisprudencia, no solamente por organismos internacionales como puede ser una federación deportiva internacional, sino por otros organismos. Y esto, pues, es una medida muy positiva anticorrupción, porque precisamente lo que busca es que personas no se aprovechen de uno de los dos sistemas para quedar impune en el otro, o para quedar impune en ambos, ¿no? Porque digamos que si alguna de estas personas o un grupo de personas controla una de estas dos instancias de justicia, pudiese alegar perfectamente que, como por ejemplo, en la justicia deportiva fui absolvido, pues entonces en la justicia ordinaria también debo ser absolvido o viceversa. Muchas veces estas personas defienden una visión errada de la norma y entonces buscan equipararla como una especie de pirámide, así como la imagen que ven al lado, de que, por ejemplo, puede existir una pirámide. Esto ha sido simplemente un ejemplo que he puesto, pero que a lo mejor alguien puede decir, bueno, si a mí me sanciona la FIFA, pues entonces el Estado panameño no podrá perseguirme, o viceversa, ¿no? Si el Estado panameño me persigue, pues entonces la FIFA no tendrá jurisdicción y competencia sobre esto, cosa que no es cierta. Y ahí en esos principios a temporis, personas materiales, pues estaba muy, muy claro, porque en caso de la FIFA, pues tiene un código de ética en donde se establece cuáles son las infracciones, qué personas son las que pueden ser objeto de sanción, y perfectamente, pues lo sucedido encajaba tanto en el código de ética como la persona que lo cometía. Igualmente en la justicia ordinaria, pues existe un código penal donde están establecidos unos delitos y qué personas, pues, están sujetas a ella. Entonces, en este caso, pues, no existían esos problemas. Eso en primer lugar. También hay una visión esférica de la norma con respecto a las sanciones deportivas, y esto es muy importante con respecto al principio de no bis in idem, ¿no?
muchas personas a veces que cometen este tipo de actos se escudan en el hecho de que, por ejemplo, si a mí mi confederación me sancionó, pues entonces yo no puedo recibir ningún otro tipo de sanciones, cosa que tampoco es cierta. Así como vieron esa visión dual que tiene la norma con respecto a la justicia ordinaria y la justicia deportiva, lo mismo pasa también entre las confederaciones, las federaciones o hasta incluso dentro de las mismas materias, deportivamente hablando. Yo, por ejemplo, pudiese participar de un partido, simplemente para poner un ejemplo hipotético, y en ese partido a lo mejor pues, me molesto con un rival y le propino un golpe que le deja una incapacidad permanente. Pues claramente seré sancionado por el árbitro que me sacará una roja, pero eso también tiene una responsabilidad fuera del terreno de juego, como también lo podrá tener desde el punto de vista disciplinario, y ahí puedo ser triplemente sancionado. Tarjeta roja, me meten preso, por poner un ejemplo, y disciplinariamente me inhabilitan de por vida. Pues que haya sucedido eso no significa que se ha violado el principio de no bis in idem, ya que la visión deportiva es esférica con respecto a las sanciones administrativas. Yo puedo hacer algo que puede violar distintas normas en distintas jurisdicciones diferentes y no por eso se entiende que me han sancionado varias veces. Entonces, ese argumento de que CONCACAF me había sancionado y por ende la FIFA no puede sancionarme, o la justicia ordinaria no puede sancionarme, o inclusive la federación no puede sancionarme, pues es un argumento que se cae por su propio peso, ¿no? Bien. Posterior a esto, vamos entonces a entrar en el segmento número 2, que serían cuáles han sido las medidas anticorrupción que ha adoptado la Federación Panameña de Fútbol en este caso, ¿no? Bueno, primero, lo que se hizo fue un refuerzo importantísimo en el tema de la gobernanza financiera, atacando dos puntos y pilares fundamentales. Primero, el marco normativo actualizado, es decir, implementar un sistema de gestión que sea transparente y que se documenten todas las decisiones ejecutivas y administrativas, asegurando la trazabilidad y cumpliendo con estándares internacionales, ¿no? Y número dos, un programa de integridad en donde se desarrollen protocolos estrictos para poder preservar la integridad tanto en las competiciones como en la institución. Y esto de gobernanza financiera podemos traducirlo más específicamente en transparencia financiera y jurídica, ¿no? La Federación Panameña de Fútbol ha podido implementar medidas que le han permitido desarrollar algunos aspectos y poder combatir todo este tipo de actitudes, ¿no? Por ejemplo, publicaciones anuales de los estados financieros. Cualquier persona que quiera conocer los estados financieros de la Federación simplemente puede ir a la página web y puede descargarlos y puede analizarlos. Anualmente se hacen auditorías independientes. Control financiero reforzado, pues si alguien obviamente quiere hacer un gasto, etcétera, pues hay un sistema específico interno que especifica cómo se debe hacer ese gasto, cómo se debe hacer ese control, promoción de principios éticos, protocolos de integridad y refuerzos de órganos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, especificando un poco más en qué significa esto para la Federación Panameña de Fútbol, por ejemplo, en el tema de control financiero reforzado, que es algo que para nosotros es sumamente importante, todo lo que tenga que ver con un gasto se tiene que pasar a través de un sistema virtual. En este caso nosotros utilizamos uno que se llama el CONIX y eso permite la trazabilidad y entender todo gasto que se puede hacer en la federación de cualquier tipo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas minimizan el riesgo de irregularidades, además de poder publicar todas estas cosas, que quien sea pueda ir a la página web y verlo, pues también eso nos permite a nosotros tener más transparencia. Promoción de principios éticos, como comenté también, enfatizar la importancia de la gestión responsable y transparente de los recursos que se utilizan en la institución, que a veces suena como algo obvio, pero realmente también pues, hay que hacer mucha docencia con respecto a esto. Y en cuanto a transparencia jurídica, por ejemplo, pudiésemos hablar un poco sobre los refuerzos de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Nosotros teníamos un marco jurídico que permitía a nuestros órganos jurisdiccionales poder profundizar, pero quizá pues les faltaban herramientas también para poder actuar más pronto y mejor. Entonces una de las medidas que también se tomó fue hacer una reforma normativa para que estos órganos pudiesen profundizar más y poder investigar más con respecto a cualquier caso que se pueda dar, ¿no? Después de todas estas medidas que se han implementado para la Federación Panameña de Fútbol, esto ha tenido grandes resultados. Entonces, ¿resultados como cuáles? Bueno, primero, la confianza, ¿no? Aumento en general de los patrocinadores y miembros asociados a la federación con respecto a lo que la federación hace, algo que obviamente para nosotros es súper positivo y súper necesario. Creo que para cualquier organización deportiva, pues, tener una buena visión de cara a terceros, como pueden ser patrocinadores, miembros asociados, pues, es algo trascendental. Un reconocimiento de la transparencia, o sea, las auditorías que se han hecho, pues sin hallazgos en los últimos años, y eso de alguna manera habla sobre el compromiso que tiene la federación con la rendición de cuentas. También se ha hecho mucho énfasis en la participación femenina
en todo lo que es las posiciones de liderazgo, así que eso también se ha explotado. Y hemos recibido reconocimientos internacionales gracias a esos logros proyectados a nivel institucional de la federación. O sea, es decir, que para nosotros todas estas implementaciones que se han utilizado han sido extremadamente positivas y bueno, seguimos obviamente en ese camino, ¿no? Y bueno, solamente para concluir, después de todas estas implementaciones que la federación ha podido incluir dentro de su sistema, podemos decir que la Federación Panameña de Fútbol tiene un compromiso con la excelencia, ¿no? Y eso para nosotros obviamente es importante porque es algo que siempre buscaremos preservar y que siempre esté dentro de la institución para poder garantizar estándares internacionales y poder seguir teniendo ese buen desenvolvimiento. Igualmente una gestión profesional de todas las políticas y procedimientos implementados para poder seguir con esta administración responsable y alineadas con todas las prácticas internacionales. Y bueno, como no podía ser de otra manera, también mejora continua, ¿no? Al final nosotros no tenemos la última palabra, pues siempre es importante seguir formándose en estas cosas y cualquier cuestión que sea de mejora, pues lo haremos en visión y formación para todos los casos pues, de integridad que puedan surgir y anticorrupción, ¿no? Y bueno, básicamente eso sería mi presentación. Muchas gracias por su atención y bueno, estaré a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, José Antonio, por tu explicación de lo que han realizado en Panamá. Les recuerdo a nuestros asistentes que al final se habrá un espacio para preguntas y respuestas. En siguiente lugar, con base en nuestra agenda, por favor den la bienvenida a Juan Manuel Ferrer. Juan Manuel es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Tiene maestría en Derecho Deportivo Internacional. Cuenta con 6 años de experiencia como abogado de la Liga MX. Asimismo, tiene experiencia de dos años en la FIFA como asesor jurídico del Estatuto del Jugador y actualmente es director de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol desde el año 2022. Adelante, Juan Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, José. Qué gusto verte por aquí. Igualmente. Bueno, a partir de, como bien lo expuso Andrés, tenemos casos en tema de manipulación de partidos y esto surge a partir de este 2025, en donde la Federación Mexicana de Fútbol tuvo que aplicar toda la teoría que tenía en sus reglamentos para poder entrar a esta lucha contra el amaño de partidos. La siguiente, Steve, porfa. En primer lugar, la importancia de definir el amaño y la manipulación de partidos. La federación lo definimos en los reglamentos y en los documentos que se tienen como la práctica que consiste en influir o alterar de manera ilegítima, directa o indirectamente por acción u omisión el curso, el resultado o cualquier otro aspecto de un partido o una competición de fútbol. Los motivos más comunes que llevan este tipo de prácticas son los beneficios económicos, los beneficios deportivos y cualquier otro que te signifique una ventaja para sí mismo o para otros relacionados con la manipulación de partido o con estas acciones u omisiones. La importancia de decir que una omisión es tan grave o tiene una consecuencia similar a la acción, ya que el hecho de no reportar un incidente o no hacerlo del conocimiento de las autoridades federativas puede derivar en una sanción. La siguiente, por favor. A partir de esto, como les comenté, en el 2025 hasta la fecha, hemos investigado dentro de la Federación Mexicana de Fútbol a 15 clubes, 4 clubes de la Liga de Expansión, que sería una segunda división, 10 clubes de la Liga Premier, que sería una tercera división, y un club de la Liga MX Femenil, que es la máxima categoría del fútbol femenil profesional en México. Se han investigado 21 partidos, de los cuales se han visto involucrados 60 jugadores y jugadoras, y teniendo 10 jugadores sancionados, de los cuales 9 son hombres, una mujer. Entre estos se han impuesto sanciones que van de 2 a 16 años de suspensión por prácticas derivadas de apuestas y amaños de partido, que suman 68 años de suspensión totales
entre estos implicados. La siguiente, por favor. Uno de los principales retos y que para lo que ayudó las guías que nos fueron presentando al inicio de esta sesión es poderle garantizar a los involucrados, culpables o no, que se han visto inmiscuidos en estas situaciones por una acción o omisión, un debido procedimiento, igual que lo mencionaba José en la presentación pasada, por lo que el procedimiento que hemos adquirido en la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol es, a partir de una alerta o una denuncia, en colaboración con el oficial de integridad de la Federación Mexicana de Fútbol, se abre un procedimiento de investigación en donde se garantiza un derecho de audiencia, donde dándole la oportunidad a las partes a comparecer y aportar cualquier prueba que estimen convenientes para posteriormente cerrar una etapa de investigación, emitir una resolución y dependiendo del resultado de esto, el mismo código y los mismos ordenamientos de la federación obligan a la comisión disciplinaria a denunciar ante las autoridades correspondientes en caso de que se tenga una conducta delictiva, tal como lo mencionó Andrés al principio de esta sesión. La mayoría de estos casos están involucrados organizaciones criminales y esto puede derivar, obviamente, en un tipo penal en México que implica una sanción adicional a la deportiva que pueda emitir la comisión disciplinaria. A la fecha es importante recalcar que en México no se tiene un tipo penal que implique la manipulación de partidos, sin embargo, se tienen los tipos penales de fraude que podrían encajar en este tipo de circunstancias y se está trabajando en la posibilidad de que a la brevedad se incluya. La siguiente, por favor. Para llevar a cabo todo este procedimiento es importante destacar la colaboración que tenemos con el Departamento de Integridad de la FIFA, con empresas como Sportradar y Genius, quienes nos ayudan en las alertas y en el análisis deportivo de los partidos, así como con la Oficina de la ONU de Drogas y Crimen Organizado. La siguiente, por favor. El papel de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es clave, ya que estas guías que nos hacen llegar aportan diagnósticos basados en evidencia, casos específicos. Tal es el caso que los mismos ejemplos de México están incluidos en estas guías para tener un análisis de riesgo y darle y garantizar a las partes que las pueden consultar buenas prácticas de cómo llevar a cabo cualquiera de estos procedimientos ante los diferentes escenarios que se tengan. Además, estas guías y estos documentos ofrecen protocolos y recomendaciones que permiten fortalecer la gobernanza, la transparencia y los mecanismos de denuncia y cooperación internacional con la finalidad de proteger la integridad del deporte. No es una mentira que en México nos hemos visto, digamos que nos ha alcanzado estas situaciones, como en otras partes del mundo, por lo que nuestra principal meta es trabajar en conjunto con todas las divisiones de fútbol profesional para prevenir y sancionar este tipo de conductas. Como tal, igual que lo dice mi compañero José, la cooperación entre todos los involucrados del fútbol, estos son directivos, jugadoras, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y oficiales, aunado a todas las personas que integran las ligas, son de vital importancia para luchar con este tipo de conductas y es responsabilidad de todos los que integramos el fútbol promover esta integridad con la finalidad de que se denuncien todos los actos que vayan en contra del mismo. Por mi parte, sería todo. Agradezco mucho la oportunidad y cedo la palabra a Andrés. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu exposición sobre lo que han realizado en la Federación Mexicana de Fútbol para hacer frente a la mayoría de partidos de las apuestas en el fútbol, ligado con la manipulación de competencias. Les recuerdo que al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas para nuestros ponentes y en general para alguna cuestión que ustedes tengan. Conforme a la agenda, nos acompaña Alessandro Maciel López. Alessandro es delegado de la Policía Federal de Brasil, donde actúa como coordinador general de represión a la corrupción, delitos financieros y lavado de dinero.
Él nos hablará sobre apuestas ilegales y deportes. Asimismo, es consejero del Conselho de Controle de Actividades Financieras, COAFI, que es la unidad de inteligencia financiera de Brasil. A nivel académico es máster en ciencias penales, especialista en derecho procesal penal, con experiencia docente en la Academia Nacional de Policía y en programas de posgrado. Durante su carrera ha ocupado diversos cargos en el ámbito de la inteligencia policial y el combate al crimen organizado, con enfoque particular en delitos transfronterizos, financieros, corrupción y lavado de dinero. Como palabra, Alessandro. Muchas gracias, Alessandro. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Agradezco a Andrés y Tarsila por la invitación. Ya los pido que me perdone el malo español, pero voy a intentar hacer una presentación que pueda compartir con todos lo que estamos viviendo ahora en Brasil. Para tanto, voy a hablar despacio para que me pueda hacer más claro. Para nosotros es algo bastante nuevo. Voy a poner acá la presentación. ¿Ya lo aparece? Sí, gracias. Como les decía, para nosotros es algo nuevo. Lo que se respecta a las apuestas. Acá en Brasil, hasta un corto paso de tiempo atrás, no sé, nosotros no podríamos hacer apuestas. Acá no tendría casinos y lo juego a dinero siempre fue una actividad ilícita. Y bueno, y ahora recientemente nosotros tuvimos caminamos para la legalización de las apuestas. Y en ese contexto es importante hablar que el esporte es algo muy fuerte acá en Brasil, especialmente el fútbol. A los brasileños les gusta mucho el fútbol, yo creo que como todo latino, ¿no? Y acá nosotros tenemos más de 500 clubes que participan de campeonatos oficiales. Nosotros tenemos 124 clubes en campeonatos nacional y tenemos otros más de 400 en campeonatos en los estados, en las provincias. Entonces, es un mercado muy grande con mucha gente. Y logradamente en 2022, 2023, si yo no tengo los datos de 24, el Brasil ocupó el primer lugar en el ranking de manipulación de resultado, ¿no? Eso es nada bueno, pero en verdad se sabe que mucho porque pelo fato de tener mucho juego, mucha gente y encima de todo por ser algo extremadamente nuevo para nosotros brasileños. Y ahí entonces se ve que hay problemas decorrentes de las apuestas ilegales y nosotros identificamos problemas sociales, económicos y políticos. Los sociales es que el esporte es algo importante para la comunidad, pero donde hay una manipulación de juego no se puede más creer en los partidos. Entonces se pierde la confianza del público. Y ahí por eso se pierde también los aficionados por el fútbol. Y entonces, consecuentemente, se pierden los patrocinios, los clubes, operadoras. Nosotros tenemos acá operadoras legales de apuestas y operadores ilegales. Entonces, hay una competición que no es adecuada y que es mala para el buen resultado. Y obviamente se percibe que hay corrupción en las federaciones, las organizaciones de fútbol y también eventualmente en órganos públicos. Como le dije, es algo nuevo. Nosotros seguimos ahora, tenemos ahí la convención de Macolín, que para nosotros es un norte. Y aparte de eso,
tuvimos recientes ediciones de ley, básicamente 3 leyes bastante importantes. A la primera en 2018 que legalizó legalización las apuestas. Después, en 23, otras 2 leyes que creó un sistema de información relacionado a las apuestas y otra que pasó a regular las apuestas de cuota fija. Y ahí lo digo que para nosotros acá en Brasil, nosotros separamos los tipos de apuestas, lo que llamamos de cuota fija, que son aquellas que dicen respecto al esporte, notadamente lo que nosotros llamamos acá comúnmente de las bets. Entonces, las apuestas de cuota fija, el apostador lo hace su apuesta a partir de los equipos esportivos y básicamente él sabe cuánto puede ganar a partir del dinero que lo hace en la apuesta y él puede hacer un análisis, una prospección de que es posible ganar o no a partir de su conocimiento acerca del evento. Ya las apuestas, nosotros llamamos de juegos online. Esos juegos son aquellos juegos de Internet totalmente aleatorios, totalmente imprevisibles, ¿no? Y el factor suerte es predominante, o sea, es pura y únicamente a cuestión de la suerte. Y ahí nos tenemos problemas distintos relacionados a uno y otro. Y bueno, y acá obviamente lo que vamos a hablar un poco en Brasil es acerca de las apuestas de cuota fija, o sea aquellas relacionadas a las actividades deportivas. Es importante decir, ¿no?, que la ley 14.790 trae preocupaciones con relación a la apuesta y principalmente ha traído situación de regulación y prevención a las apuestas. Entonces, inicialmente la ley ya le dice que cualquier tipo de apuesta en que haya la manipulación de resultado es totalmente nula, no lo tiene valor ninguno. Para que se trabajase la ley impuso obligaciones a las operadoras que trabajan con apuestas. Básicamente tiene las operadoras, el sector privado, tiene también el deber de prevención, el deber de comunicación, el deber de controle, lo que dice respecto a las apuestas. Y ahí, dentro de eso, impuso también a organismos que trabajan con el deporte obligaciones de integrar organismos internacional o nacional relacionados a integridad deportiva, posibilidad de las operadoras suspender el pago de premios y le dio o deber y la posibilidad de controlar lo que se hace durante la apuesta. Y de esa manera ella puede tanto evitar pagar ese valor como también tiene el deber de comunicar todo el resultado de operación de apuesta que le parezca sospecho. Es importante también que fue creada en 2023 la Secretaría de Premios y Apuestas, porque hasta entonces nosotros no teníamos ninguna agencia reguladora del asunto. Bueno, acerca de los delitos que tenemos acá. Nosotros teníamos el delito de corrupción privada por parte de representantes de organizaciones deportivas. Es un delito que es un poco más antiguo y básicamente en ese delito están los verbos exigir, solicitar, aceptar o recibir ventaja indebida. Y la ley impone una pena de 2 a 4 años. Y ahora, recientemente, hubo la alteración de los crímenes y se incluyó específicamente aquellos ligados a los esportes. Y entonces nosotros tenemos lo que llamamos de corrupción activa en el esporte, que es dar o prometer ventaja para que alguien haga la manipulación del resultado. Nosotros tenemos la corrupción pasiva, donde uno solicita o acepta esa ventaja para manipular el resultado. Y nosotros tenemos a fraude en el deporte, cuando cualquier que no se encuadre en la situación de exigir o solicitar o de dar o prometer
puede de alguna manera interferir fraudulentamente en ese resultado. A esos tipos penales, los tres hoy son punidos con 2 a 6 años de reclusión. Y nosotros tenemos también los demás crímenes que están en nuestro ordenamiento penal, que es la estafa o fraude, porque a veces no se encuadra la situación en uno de los tipos acima, y obviamente nos tenemos ahí lavado de dinero y además otros delitos como, por ejemplo, la organización criminosa. Además de las sanciones penales, tenemos a la ley de otras sanciones civiles, que básicamente son los involucrados pueden ser punidos con advertencia, con multa de hasta 2 billones, suspensión de las actividades por 180 días y revocación de autorización, lo que dice respecto a las empresas. Tan importante cuanto poner los delitos, obviamente, principalmente porque nos trae los acuerdos internacionales y la propia ley de deportes, la parte de prevención, ¿no? El trabajo que se hace para evitar la manipulación de los juegos. Entonces, como se dice, tenemos acá una agencia reguladora, que hasta entonces nosotros no teníamos. Esa agencia está dentro del Ministerio de la Hacienda. Se pasó a tener la fiscalización, que también no se tenía, y esa fiscalización hecha por la Secretaría de Premios y Apuestas. Ahora también un monitoreo con sistemas especializados. Nosotros percibimos que el monitoreo es algo importante y la verdad que nosotros ya no estamos preparados para eso. Es necesario desarrollar los sistemas. Ya hay sistemas internacionales de monitoreo, pero encima de todo hay una necesidad de monitorear tanto los juegos, de las personas, la parte financiera y encima de todo, especialmente acá en Brasil, por ser algo nuevo, las empresas que pasaron a operar como operadoras de apuestas y que identificamos que hay un volumen muy grande y dentro de eso hay empresas, obviamente, empresas serias e empresas que no tenían condiciones de trabajar con la apuesta en juego, actividades esportivas. La ley, como le dice, también impone a los privados, el sector privado, el deber de prevención, deber de comunicación. Es importante también la integración junto a otros organismos, y acá es una obligación impuesta también a aquellos que hacen la operación de apuestas. O sea, una empresa acá para operar en apuesta es necesario que esté vinculado a una organización nacional o internacional que trabaja en la prevención de la manipulación del deporte. Y también hacer siempre la identificación de indicios de manipulación. Dentro de esas obligaciones imputadas a los particulares, muchas son parecidas con las obligaciones relacionadas al lavado de dinero. Es necesario que las empresas conozcan su cliente, que tengan la debida diligencia con relación al cliente. O sea, hay una preocupación mucho grande con el apostador, con el perfil del apostador, con su edad, con características inclusive sociales. A veces apostadores que tienen mayor capacidad, otros menos. Es importante porque nosotros tenemos una preocupación muy grande, aparte de la manipulación del juego, también la cuestión al vicio del juego. Es necesario que toda la actividad financiera sea comunicada a la UIF brasilera, a Unidad de Inteligencia Financiera, que es el COAFI. La integridad y transparencia es algo que está relacionado a todos los actores que trabajan, están involucrados en la prevención y regulación y la actividad de apuesta. Entonces, esas obligaciones, y además se creó una posibilidad de una denuncia segura. Es posible que cualquier uno va y lo haga de manera confidencial, una denuncia que se identifica que hay posibilidad de apuesta. Y eso porque se percibe también que muchas de las apuestas están relacionadas por veces a jugadores,
y por su vez con relacionados en combinaciones, aciertos que se hacen entre los amigos, entre las familias, y nosotros vimos que es muy importante la denuncia porque la denuncia nos ofrece la posibilidad de verificación de algunos fatos que tal vez no serían posibles o no estarían alcanzados por los niveles de análisis de riesgo de los sistemas que lo hace el control. Como foi Itacá? E eu vejo, pelo que os colegas que falaram, agora é verdade que estamos, me parece que todos muito cerca, em la mesma página, como decimos nosotros, ¿no? Y yo vi que la cooperación institucional fue hablado acá por todos y nosotros vemos como eso como algo esencial también, porque acá en Brasil, como regla general, quien hace la investigación es la policía. Y como tal, cuando se trata de situaciones como esta relacionadas a manipulación de juegos, es importante que nosotros tengamos una relación y una aproximación con todos los actores envolvidos. Entonces, además en Brasil nosotros tenemos, es una federación, entonces tenemos juegos y autoridades nacionales y tenemos juegos y autoridades de unidades federativas, tanto en los estados como en los municipios. Entonces es importante una integración de estos órganos. Además, en nivel nacional, nosotros tenemos acá a policía que está vinculada al Ministerio de la Justicia. Nos tenemos la Secretaría que está vinculada al Ministerio de la Hacienda y nosotros tenemos el Ministerio de Deportes. Entonces es importante que haya la integración con todos esos entes. Además, es importante también la cooperación que nosotros tenemos, y yo vi también la fala anterior que como por ejemplo Sport Radar, acá a CBF, que es la Confederación Brasileña de Fútbol, es también importante para que nos pueda aportar informaciones, y también dentro de ese grupo es importantísimo, especialmente porque nosotros identificamos acá que en las apuestas de manera general hay situaciones de lavado de dinero, especialmente utilizando muchas veces operadores financieros que son acá lo que llamamos de fintechs, empresas que trabajan online, y es importante entonces el monitoreo financiero hecho por la UIF brasileña, que es el COAF. Y aprovecho para decir que nosotros estamos realizando un encuentro técnico para tratar el tema de manipulación de suerte ahora en septiembre, final de septiembre, el 29 a 1 de octubre, y donde participan todos los actores que están relacionados a esa actividad de prevención y represión a las apuestas ilegales. Bueno, ahora, hablando ahora de tipologías, o sea, yo voy a pedir, si estoy pasando el tiempo, yo pido perdón que no anoté el tiempo acá, y suele avisarse por acaso, Tarsila, estoy pasando un poco el tiempo, que ya estoy al final, pero... 2 minutos, Alessandro. Está bien, gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora ya el final sobre las tipologías. Básicamente nosotros tratamos de la de manipulación de resultados, que las match fixing, o sea, es cuando se altera el resultado del partido, entonces apuestas respecto al resultado final del juego, y ahí entonces se encuentra algunas relaciones, a veces relacionadas a jugadores, cuando hay errores plausibles, por ejemplo, un penal, el jugador fuerza para que haga un penal, o entonces el árbitro da una decisión allí que es controvertida, incompatible con el juego, o entonces hay situaciones envolviendo los dirigentes o los técnicos, con decisiones antes del partido que no parecen adecuadas. Hay situación con los intermediarios, a veces, que son las personas que hacen una articulación entre el jugador o entre el árbitro y los apostadores. A veces es común alguien que conozca
el jugador y entonces ya hace la combinación, acierta con él de practicar algún nato y ahí pasa para los apostadores. Además tenemos lo que se llama spot fixing, cuando hay no manipulación del resultado, mas sí de eventos específicos, por ejemplo, una tarjeta que el jugador va a recibir no va a interferir en el resultado, mas sí en una actividad, una situación que se da durante el partido. Manipulación administrativa, que es cuando la práctica involucra los dirigentes o organizadores. Entonces, por ejemplo, un sorteo que está direccionado, la designación de determinado árbitro. Tenemos situaciones también de coacción, en que no hay exactamente la voluntad por parte del jugador, del árbitro, más sí una amenaza. Y también a manipulación cuando se da por parte de los apostadores, que fue algo también que nosotros identificamos acá. Y ahí hay situación, por ejemplo, en que el apostador crea múltiples cuentas separadas para que todos puedan hacer su apuesta, porque hay un límite para que se pueda apostar. Y ahí entonces lo hace en nombre de varias personas, pero se ve que muchas veces el número de cuenta o entonces la identificación de una persona es lo mismo relacionados a todos. También cuando se ve volúmenes anormales de transacciones, es una situación que no parece que sea importante o conocimiento de todos y de a poco hay un volumen muy grande de apuestas en determinada actividad en el partido. Por eso, por supuesto que las empresas tienen un perfil del apostador y ahí cuando hay una situación en que hay un cambio brusco de ese perfil por valores, por situaciones, por días, por momentos, es una posibilidad que se tenga ahí con relación a eventual manipulación. Y es importante también percibir cuando hay conexiones financieras entre apostadores, que es algo que acá es bastante común, cuando se utiliza una misma cuenta, cuando hay transferencia de valores enseguida del término de la apuesta. Entonces son situaciones también que permiten identificar la posibilidad de manipulación de los juegos de las apuestas. Bueno, y acá nosotros tenemos, lo listo, 4 operaciones que fueron las más importantes, además que hay otras investigaciones, pero en 2005, porque fue la primera, todavía no teníamos legislación acerca de la manipulación, pero había una manipulación de los resultados por parte de los árbitros, dirigentes y apostadores en la Serie A, y ahí se ve que fue donde se utilizó la ley que nosotros teníamos más antigua. Ahí a partir de 23 y 24 tenemos operación penalidad máxima, que fue realizada por la Fiscalía en el estado de Goiás, manipulación de resultados, y tuvimos en 24, el año pasado, 2 operaciones de la Policía Federal, la Spot Fixing y el Jogo Limpo, que también fueron manipulación de resultados. A operación Jogo Limpo identificó, hubo el indiciamiento de 2 empresarios, 2 atletas, y ya hay una condenación en la esfera administrativa en la justicia deportiva, con la suspensión de 720 días, eliminación del dirigente. En la esfera penal todavía está en curso el proceso. Y a Spot Fixing fue una operación importante porque eso se dio en la primera división con un jugador mucho conocido de un equipo muy conocido. Y ela empezó a partir de relatorios que nosotros recibimos de IBIA y de Sport Radar. Y lo que se identificó como tipología de esta operación fue que había apuestas direccionadas a un único atleta. Entonces concentraba en ese atleta determinadas apuestas y también que todas ellas fueron realizadas por cuentas nuevas, o sea, gente que no apostaba. Y además, todos los apostadores estaban involucrados de alguna manera, relacionados a la ciudad en que el atleta nació. Entonces, que se identificó fue un grupo de amigos y un grupo de familiares que se juntó y hizo el acierto con el atleta para entonces ganar a partir de lo que sería acciones que ese atleta
estuvo efectivamente en el partido. Bueno, rápidamente, un panorama de Brasil. Agradezco a todos y más una vez a la invitación para participar. Permanezco a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandro. Muito obrigado, Alessandro, por compartirnos lo que hacen en la Policía Federal, la legislación que existe en Brasil, los tipos de apuestas que han detectado, las tipologías, los requisitos de los operadores de apuestas y también estos delitos existentes entre el sector privado, como lo establece la UNCAC. Muchas gracias. Para continuar con la agenda, nuestro último ponente es Javier Ceballos Franco. Él es oficial de cumplimiento e integridad en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Él nos hablará sobre la corrupción en la administración de organizaciones deportivas y sus mecanismos institucionales. Javier es abogado ecuatoriano especializado en derecho deportivo y es integrante de la Federación Ecuatoriana de Fútbol desde 2015 y actualmente es oficial de integridad, como lo comenté. Tiene un máster internacional en Derecho y Gestión Deportiva por el ISDE de Madrid y un diplomado en FIFA en Derecho en Fútbol. Ha liderado y colaborado en proyectos de Conmebol, de FIFA, de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales. Y sí, y asimismo ha participado en diversos eventos deportivos internacionales, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión, la ética y el compliance en el fútbol. Muchas gracias, Javier. Adelante, por favor. Buenos días con todos, muchas gracias por la presentación. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes este espacio y haber participado también en el material que se está presentando el día de hoy, ¿verdad? A mí me gustaría compartirles una pequeña presentación respecto al enfoque de las organizaciones deportivas en línea a los mecanismos de prevención que implementamos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si puedes pasarle slides, por favor. Un poco en la misma línea de la presentación del colega panameño, nosotros en el año 2015, la Federación Ecuatoriana de Fútbol estuvo inmerso en el problema de FIFA Gate. El presidente de aquel entonces fue acusado por FIFA y por la justicia ecuatoriana por los problemas que suscitaron a través de los temas de corrupción de derechos y demás que se generó a nivel mundial, ¿verdad? Eso fue un impacto gigantesco para nosotros y con el paso del tiempo y con la nueva administración que en su momento cambió, se hizo un proceso de transformación corporativa, ¿verdad? Esa transformación empezó con la revisión de un plan estratégico. El plan estratégico básicamente establecía los lineamientos y los pilares respecto hacia dónde quería ir la organización hasta el año 2030, enfocados en cumplimiento corporativo, compliance, mejores prácticas, desarrollo del fútbol, desarrollo de infraestructura, desarrollo también de nuestras divisiones menores, ¿verdad? Y el documento es de forma íntegra, ya sea en nivel corporativo como en nivel fútbol. Luego de eso, nosotros reformamos los estatutos, ¿verdad? El estatuto incluyó muchos más actores dentro de la industria acá del deporte, se incluyó entrenadores, técnicos, fútbol femenino, fútbol sala, fútbol playa, para que empiecen a ser parte del ecosistema federativo y tengan representatividad, ¿verdad? Y dentro de los estatutos se incluyeron objetivos fundamentales como combatir todas aquellas prácticas que menoscaben la integridad del deporte, tales como corrupción, dopaje, cohecho, manipulación de partidos, ¿verdad? Como objetivo estatutario federativo y alineado a lo que nos establecía FIFA y Conmebol, ¿verdad? Instauramos un canal de denuncias confidencial e independiente operado por un tercero con más de 33 tipologías que cualquier persona dentro del ecosistema federativo podía denunciar. Estas pueden ser manipulación de partidos, cohecho, corrupción, malversación de fondos, reventa de entrada, protección de la integridad física, temas de confidencialidad, temas de conflictos, de intereses, enfoque también al tema de menores de edad, ¿verdad?
y de esta forma un poco empezábamos a cerrar toda la parte normativa que queríamos instaurar y todos los mecanismos preventivos y de sanciones que se debían implementar, ¿verdad? En esa línea, el nuevo estatuto también instauró la figura muy importante de las comisiones independientes para efectos de que terceros sin roles anteriores en el ecosistema del fútbol sean las personas o los organismos que representen todo el tema sancionatorio, investigativo, disciplinario, ético y demás, ¿verdad? Instauramos un código ético alineado a FIFA y Conmebol, donde se incluyó también la tipología de manipulación de partidos, que antes no existía, y todas las conductas anteriores que les mencioné, que están establecidas también en el canal de denuncias. Las comisiones independientes de cierta forma nos ayudaron un poco a alinear la estructura corporativa y profesionalizar de cierta forma el nivel de gobierno institucional. Trabajamos mucho también en un plan de brechas institucionales, enfocar mejores procesos, instaurar mejores controles y procesos de compra, un poco para conocer al cliente, saber a quién contratábamos, tener claramente identificado a quién se hacían los pagos, que no hayan inconvenientes tampoco en relación a ese tipo, ¿verdad? La siguiente slide, por favor. Un poco ya teniendo este marco normativo más fortalecido, los mecanismos de prevención que instauramos fueron que exista una comisión de gobernanza, auditoría y conformidad, que básicamente como independiente se encarga de velar por el cumplimiento normativo institucional y por todo lo relativo a los estados financieros y a las cuentas corporativas, ¿verdad? Trabajamos mucho a nivel de integridad en el tema de combate de manipulación de partidos mediante formación realizado a los distintos actores, tales como árbitros, clubes, ¿verdad? Todo esto en colaboración con Conmebol, Sportradar y todos los organismos que a través de Conmebol nos ayudan a detectar situaciones de manipulaciones que al final podemos conocerlas y por medio de la comisión disciplinaria investigarlas y sancionarlas, ¿verdad? Instauramos nuevos criterios de licencias a distintos actores en los cuales había el compromiso de combatir todas las prácticas que menoscaben la integridad, la manipulación, el tema de apuestas, el tema de cohecho, corrupción. Establecimos nuevos procesos de licitaciones para que sean mucho más transparentes, con comisiones que analicen ofertas, instauren pliegos, sepamos claramente a quién contratamos, temas de clientes, mucho aspecto técnico en tema de contratación y esto alineado mucho al tema de designación de proveedores. Como pueden verificar, todas estas acciones no solo van enfocadas al tema de manipulación, sino al tema de corrupción preventiva en las distintas aristas que pueden existir dentro de una organización, ¿verdad? Y trabajamos mucho en el tema de protección a la infancia, para desde los más chicos y con nuestras selecciones y categorías inferiores también tener ese cuidado que deben existir con las personas que, bueno, mañana van a ser nuestro futuro para efectos de cuidar ese tema desde las bases, ¿verdad? En la siguiente slide, por favor. Un poco en resumen, la visión de gobernanza que hemos tenido y la cual trabajamos, en la cual nos enfocamos es alinearnos mucho a la normativa de FIFA, Conmebol. En esta parte sí agradecer y resaltar siempre el trabajo y la cooperación y apoyo que tenemos desde Conmebol, ¿verdad? Ser un modelo líder de gestión con otras federaciones deportivas. Nosotros como federación somos una organización deportiva sin fines de lucro y la verdad es que de cierta forma lideramos el deporte a nivel federativo por el tema de visibilidad y amor hacia nuestro fútbol, ¿no? O el fútbol en general. Entonces, de cierta forma, estas prácticas también ayudan a hacer, tratar de que las federaciones se alineen a mejores prácticas para
el deporte de manera integral pueda ser desarrollado de mejor forma a nivel ecuatoriano, ¿verdad? Las prácticas también van enfocadas a normas de buen gobierno corporativo, si bien la federación no es sujeto de control de una superintendencia de compañías, por ejemplo, una UAFE. La idea es todas esas buenas prácticas implementarlas a nivel de nuestras estructuras, ¿verdad? Y todo esto también se traduce en tener una mejor reputación y credibilidad, cambiar esa imagen que en su momento existió a partir del FIFA Gate, ser una institución que genere más confianza, que tenga una mejor reputación, y también esto también se verá trasladado en ingresos, en mejores patrocinios, en confianza con nuestros auspiciantes, con nuestros stakeholders y con todos los que conforman y son parte de la federación, ¿verdad? Y también, bueno, esto nos ayuda un poco en la capacidad operativa y financiera y la mejora de transparencia y rendición de cuentas, ¿verdad? Que también fue un inconveniente que tuvimos a partir del FIFA Gate. Entonces, lo que les quise trasladar no solo iba enfocado en el tema de manipulación, sino también verlo a nivel global de forma corporativa, porque son prácticas que nos ayudan a fortalecer y a combatir todas aquellas conductas que puedan afectar o que puedan tener indicios de corrupción a nivel de organizaciones, ¿verdad? Entonces eso de mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por comentarnos todo este proceso de transformación que han tenido en Ecuador para fortalecer la gobernanza, la transparencia y poner ejemplos, por ejemplo, la coordinación que tienen con Conmebol. Muchas gracias. Siguiendo la agenda, mi compañero Steve coordinará las preguntas y respuestas. Por favor, Steve. Adelante, si nos pueden ayudar levantando la mano para que Steve les pueda ir dando la palabra, por favor. Sí, por favor, Juan. Creo que todos ya tienen acceso Hola. al micrófono. Sí, ¿Cómo está? perfecto. Juan José Rodríguez, AFP. Desde Panamá le estoy haciendo la pregunta. Quería entonces, entiendo entonces que ustedes tienen el informe, lo que destaca es que hay una mayor, no sé si implicación del crimen organizado en cuanto a obtener recursos ilícitos a través del deporte. No sé si estoy en lo correcto o no, pero entiendo que lo que destaca el informe es eso, que cada vez más entiendo que en América Latina y el Caribe hay una mayor implicación del crimen organizado, no sé si de grupos del narcotráfico o ese crimen organizado es muy general, pero eso, que están más implicados en la obtención de recursos a través del deporte, ¿es así? Sí, muchas gracias, Juan José. Es uno de los temas que vienen en el reporte. Como bien comentas, analizamos amenazas de corrupción, de delitos en el deporte, y una de las conclusiones es cada vez mayor implicación de grupos de delincuencia organizada, no solo delincuencia organizada, pero sí, como bien comentas, su implicación para obtener recursos por medio del reporte, explotar las vulnerabilidades que pueden existir, y por eso también señalamos recomendaciones para fortalecer al respecto. Gracias. Sí, yo puedo muy rápidamente añadir un punto también de que cada vez más identificamos en el reporte también y en el informe global de que el deporte es una región de bajo riesgo para el crimen y grande, perdón, es que sí la palabra en español, pero high risk, low risk, high reward. O sea, los riesgos hoy en día para los crímenes en la región en razón de la falta de muchas leyes en muchos de estos países crea un ambiente en que el riesgo para cometer estos crímenes es bajo y los lucros que reciben es aún muy alto. Entonces, sí,
de acuerdo con lo que estaba comentando Andrés, y es lo que usamos mucho esta expresión low risk, high reward para crímenes de corrupción en el deporte en la región. Discúlpeme, no sé si puedo, una repregunta. Y dentro de estos grupos del crimen organizado, ¿hay sospecha o hay certeza de que pueda estar también el narcotráfico? Bueno, en verdad es que no, algunas investigaciones aún en curso, pero Andrés puede complementar. Pero por lo que entendemos, lo que decimos también es que hay mucho espacio aún para más investigaciones en este tema de narcotráfico. Y muchas gracias, Tarsila. Sí, en particular nos enfocamos en la definición de delincuencia organizada que se establece en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional, valga la redundancia, la Convención de Palermo, y cada país lo puede tipificar de diferente forma e incluir delitos diferentes. Por ejemplo, en México el narcotráfico es uno de los delitos relacionados con delincuencia organizada, pero no necesariamente en el reporte hablamos de algún tipo de narcotráfico, etcétera, sino en general la definición que existe en la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada. A eso lo identificamos. Ok, muchas gracias. Para completar las respuestas y para profundizar el tema, también les reenvío al informe que tenemos publicado en el sitio web de UNODC, en la página de salvaguardar el deporte de la corrupción, el reporte Game Over, que trata justamente de delincuencia organizada en el deporte. Ahora tenemos una pregunta de Alberto Aceves, por favor. Gracias. Buenos días para todos. Quería enfocarme sobre todo en el caso de México y mi pregunta está dirigida a Juan Manuel Ferrer. Quisiera preguntarle si hasta el momento, en el periodo en el que se han castigado, se han sancionado los casos de manipulación de partidos, tanto en la Liga Premier, en Expansión y el caso también de la Liga MX Femenil, si hasta el momento no existen denuncias, sospechas o alertas sobre casos relacionados en la primera división varonil, y si no es así, ¿a qué lo atribuye? Y otra cortita, si hay hasta el momento investigaciones que todavía siguen en curso en la comisión disciplinaria sobre otros casos, en otros circuitos. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tu pregunta. Para contestar primero la segunda pregunta. No, al día de hoy no tenemos ningún procedimiento pendiente o en curso ante la comisión disciplinaria. En relación al tema no hemos recibido ningún tipo de alerta o denuncia relacionada con la Liga MX. La causa me gustaría que fuera el tema de educación y la dificultad para entrar a esta división por ser la primera categoría. Sin embargo, no te podría decir en específico el por qué no se tiene Liga MX. Gracias. Gracias, Alberto. Ahora tenemos a Esteban Rojas. Si por favor nos puedes comentar de dónde nos acompañas y adelante con tu pregunta. Esteban, no sé si nos escuchas o si tienes problemas con tu micrófono. A ver, esperando que Esteban resuelve su tema de micrófono, voy a dar la palabra a Patricia Muñiz. Por favor, si nos puedes también comentar de dónde nos acompañas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, adelante. Ok, sí. De México, de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas. Mi pregunta sería también para la Federación Mexicana de Fútbol. En este caso, sabemos que no hay un tipo penal hoy relacionado con la manipulación de competencias, corrupción en el deporte, ¿no? Como en otros países. La pregunta sería, ¿hay algún tipo de coordinación, invitación o acercamiento con el poder legislativo para
para ver esta parte, o sabemos en qué está esta cuestión, o hay algún avance al respecto. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Sí, en conjunto con la 1DC, con la Oficina contra la Droga y el Delito, y se está buscando este contacto con la finalidad de que se pueda lograr tipificar el delito como tal. Excelente, muchas gracias. Igual cualquier cosa, y también tenemos también acercamiento en Cámara de Diputados si es necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, voy a intentar de nuevo con Esteban. No sé si Esteban todavía... Hola. Sí, tienes acceso a tu micrófono. Gracias. Si nos puedes comentar rápido de dónde nos acompañas y adelante con tu pregunta. Muchas Sí, gracias. soy corresponsal en Sao Paulo de la Agencia Internacional de Noticias France Press. Y quería preguntar en específico por un tema que estoy trabajando. Quería preguntarle a Klein Shore, a París Ramírez y también al señor Maciel López. Yo estoy trabajando el tema de tráfico de futbolistas en Sudamérica. Quería saber si ustedes tienen cifras que ayuden a dimensionar el problema. Digamos, hay un tema, bueno, similar a lo que ocurrió o a lo que ocurre en Europa con los jugadores africanos replicados en Sudamérica. Sé que el problema es serio en países como Brasil o países como Colombia, es muy serio el problema. Entonces quería saber si ustedes manejan cifras para ayudar a dimensionar ese problema en Sudamérica, saber qué se está haciendo al respecto, ¿no? Tanto de parte, por ejemplo, de Naciones Unidas, qué medidas hay al respecto, y con el señor Maciel López para saber cómo trabajan ese tema en Brasil, ¿no? Sí, sí a la pregunta, gracias. Y no tenemos los números acerca de eso. Acá, como decimos, para nosotros es un tanto que una cosa nueva que estamos trabajando ahora. Nosotros no tenemos ainda todavía bases o operativos dados suficientes para hacer la estimativa. Y en la parte de apuestas hay un límite que que el apostador puede jugar. Entonces, eso impone una dificultad porque una vez que los valores no sean tan altos, es necesario que él críe una red para que pueda hacer con esa red y varias cuentas ampliar, aumentar el valor relacionado a la apuesta. Entonces, nosotros no tenemos todavía dados suficientes, pelo menos en la esfera penal, pelo menos acá por parte de lo que dados que trabajamos acá, por parte de la policía, de la persecución penal, fiscalía, números acerca que no pueden decir exactamente el montante que tiene relacionado a ese tipo de actividad. Sí, pero disculpe, no preguntaba del tema de apuestas, sino del tema trata de futbolistas. Muchachos que son llevados por agentes a otros países o por supuesto agentes bajo engaño y después son prácticamente abandonados en esos países de acogida, ¿no? Sí. Entonces quería preguntar sobre ese tema en particular. Sí, perdón también por no lo respondí por completo. Nosotros acá No hay la problema. trata de personas tenemos trabajado mucho en relación a parte de la prostitución, sexualidad y del trabajo. Todavía no tenemos grandes datos ni investigaciones relacionadas al tráfico, específicamente al deporte, específicamente al fútbol. Entonces nosotros identificamos situaciones expresivas de tráfico de personas con la finalidad sexual, situaciones de trata de personas que están relacionadas al trabajo, a veces gente que va o que viene para trabajar en negocios ilegales muchas veces de extranjeros que están acá, sediados acá, pero no tenemos resultados relacionados especialmente al fútbol.
Ok, gracias. No sé si Tarsila quieres añadir algo a esta respuesta para No, Brasil. muy rápidamente, no, como dijo Alejandro, no tenemos datos específicamente de Brasil y en el informe hacemos como un overview más de algunos casos que han pasado, pero aún no, y es una conclusión del informe de que aún es necesario mucho más investigación y análisis en este tema. Desde UNODC nosotros tenemos un informe sobre corrupción y otros crímenes relacionados a la transferencia de atletas. Si tienes interés, está en nuestro sitio web. Pero específicamente aún sobre la trata de personas, siempre traemos este tema de que sí es importante que los países pasen a mirarlos con más información, pero no hay aún datos específicos, o sea, de Brasil o de otro país específico en América Latina. Gracias. Gracias. Gracias, Tarsila. Respecto a la agenda, nos da tiempo para esas dos últimas preguntas. Entonces, adelante, Félix Capie, por favor, con tu pregunta y de dónde nos acompañas. Gracias, Félix Capilla de la Universidad Autónoma de Querétaro de México. Mi pregunta es muy sencilla para el señor Alessandro Maciel. Él hablaba que afortunadamente en su país estaba tipificado varios de los delitos referentes a deporte y quería preguntarle en concreto si esa tipificación de delito hace algún distingo entre el deporte amateur y el deporte profesional o es así en general. Es en general, no hay distinción al facto de que sea un profesional amador o efectivamente el trabajo profesional. El tipo penal está voltado a la manipulación de juegos, a la fraude en el deporte y a posibilidad de interferencia de alguna manera por terceros en los resultados. Básicamente la parte de lo que dice respecto a la especialidad de la norma del tipo penal es general. Muchísimas gracias. Gracias por tu pregunta, Félix. Y una pregunta ahora de Citlali Pérez. No sé si todavía nos escuchas. Citlali Pérez. Sí, estoy aquí escuchando. Muchísimas gracias. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, adelante. Bueno, nosotros tenemos una importante justa deportiva de fútbol el próximo año, el Mundial. Estamos compartiendo con 3 países. Yo quisiera hacerle una pregunta a la Federación Mexicana de Fútbol, que dependiendo de la jurisdicción de ya sea Estados Unidos, Canadá o México, si se suscita un hecho de amaño de partidos, ¿cómo sería el procedimiento para la sanción penal de jugadores que intervinieran en estos hechos? Y si acaso fuera en México, ante la ausencia del tipo penal en específico, ¿cómo se va a castigar? Son 3 países los que están interviniendo. ¿Qué tal? Buen día. Gracias. Creo que es importante destacar, a reserva creo que los que nos puede ayudar, ya había ahí a Héctor Canchola, oficial de integridad, es un procedimiento meramente, al fin, por la naturaleza de la competencia, es un procedimiento que le corresponde meramente a FIFA. No intervenimos como Federación Mexicana de Fútbol. Y en el tema de las autoridades se podrá, yo creo que la misma FIFA, presentar su denuncia, pero corresponder a las autoridades como tal. No sé si Héctor quieres compartir algo. Sí, efectivamente, gracias. Soy Héctor Canchola, también de México. Efectivamente, lo que dice Juan Manuel Ferrer, en este caso, por ser un evento internacional, la primera mano en todo lo deportivo sería FIFA, quien tomaría a través de su área de integridad para poder tomar el caso y hacer las investigaciones, obviamente con el apoyo de las federaciones tanto de México, Canadá y Estados Unidos, dependiendo de dónde se pudiera presentar esta situación. Para todo esto les quiero informar a los que no tienen conocimiento sobre esto, hay un proceso previo de varios meses que se trabaja en FIFA en todos los países sede y en todas las selecciones que concurren a un mundial, en el cual hay un trabajo de identificación de todas estas situaciones de amaño de partidos
y con la idea de abrirle los ojos a todos los jugadores, los oficiales, árbitros, comisarios y toda la gente que participa alrededor de un mundial. Entonces, un mundial caería en la esfera de FIFA en la cuestión deportiva. Y en el caso de México, también ya lo había comentado, me parece, Juan Manuel Ferrer, nosotros tenemos un trabajo, aunque no existe una legislación directa que hable sobre amaño de partidos, pero algunas de estas situaciones pueden caer en algunas cuestiones donde la Fiscalía General de la República, en el caso de México, nos apoya porque pueden caer ahí en algunos renglones las situaciones que se manejan, como puede ser lavado de dinero o alguna otra tipificación propia legislativa. Entonces, eso es lo que sucedería en caso de que se presentara esta situación. Y además, en todos los partidos, FIFA tiene gente de integridad que están participando no nada más durante el partido, sino antes y en las diferentes instalaciones, hoteles, canchas de entrenamiento, para hacer un monitoreo de cualquier situación anómala que se pueda presentar. Y yo quisiera además aprovechar, Andrés y Steve, un poquito en apoyo a lo que decía Juan Manuel Ferrer durante su presentación y a lo largo de todo lo que hemos escuchado, que ha sido muy interesante. En México, una de las cuestiones que nos ha ayudado mucho es el trabajar con los jóvenes. Ahorita todo lo que hemos estado viendo pues ha sido la cuestión legislativa y el cómo reaccionar ante situaciones que se presentan. Pero algo muy importante y la clave de todo es trabajar con los jóvenes, niñas y niños, desde muy pequeños, abriendo los ojos a este tipo de actividades que se presentan. Porque no nada más tiene que ver con cuestiones donde hay un intercambio económico para invitar a los jóvenes a participar en un amaño de partidos. Hay experiencias en las cuales, por ejemplo, y lo quiero comentar, a jóvenes en otros países los invitan a alguna reunión, a alguna fiesta, y luego dentro de la fiesta les presentan muchachas, estoy hablando de hombres en este caso, los graban, los filman, y luego a través de eso hacen un sabotaje, hacen un chantaje hacia los jugadores, jóvenes sobre todo, donde ya ni siquiera hay intercambio de dinero, donde les den recursos por amañar un partido, sino simplemente a través de estas grabaciones los pueden presionar para hacer lo que les piden estos grupos, porque al final son grupos, son mafias. Entonces es muy importante trabajar con los jóvenes, abrirles desde muy jóvenes los ojos a tanto niñas y niños y oficiales, es decir, árbitros, empiezan también su carrera desde los 15 años. Entonces, abrirles los ojos y llevarlos a esta realidad que estamos viviendo. Entonces, es parte de lo que hacemos también en México, trabajar con todos estos jóvenes para que a lo largo del camino vayan abriendo los ojos y conozcan este tipo de situaciones que se pueden presentar. Gracias. Muchas gracias, Héctor, para compartir esa experiencia también. No, nos da tiempo para una última pregunta. Veo que Gabriela tiene su mano levantada. A ver, también tuvimos a Gerardo antes que tuvo su mano levantada. Si podemos hacer esas dos preguntas juntas, ya las preguntan y después contestamos a todo de una vez. Y para terminar, que no nos va a dar más tiempo para preguntas, les voy a compartir el correo de Andrés y el mío para dar seguimiento a esa sesión. Entonces, adelante Gabriela y después Gerardo, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, gracias. Nada más de dónde nos acompañas y tu pregunta. Sí, mi nombre es Gabriela González, soy de Paraguay, soy periodista independiente. Mi pregunta son dos. Al inicio de la presentación decían de que este instrumento es jurídicamente vinculante en combate a la corrupción pública y privada. ¿Cómo se estaría aplicando esto? Y bueno, que a nosotros nos sirve para hacer seguimiento de estas cuestiones que ustedes estuvieron planteando. Eso. ¿A qué se refiere con vinculante? ¿En qué caso sería? Eso uno. Y otro, en Paraguay está en la agenda mediática el hecho de que el presidente de la Conmebol, su hijo, tendría en contratos con el Estado, una petrolera estatal, Petropar, y es muy cuestionable. Quisiera saber si es que, bueno, este tipo de cuestiones no encontré o no escuché que mencionen y si podrían o les interesa mencionar algo al respecto. Nada más, muchas gracias por el espacio. Gracias, Gabriela y Gerardo, por favor.
Gerardo González Lara, el Tecnológico de Monterrey. Estamos preparando la concentración en periodismo deportivo. Muy buenas exposiciones, mis respetos, y también del grupo de embajadores del TEC Monterrey. Pregunta la siguiente: los medios de comunicación están muy relacionados con el mundo deportivo. Estos casos, sobre todo para Manuel Ferrer y demás, han sido difundidos. ¿Cómo se han portado los medios de comunicación para generar escuela de ética, de buenos comportamientos? ¿Se han sentido ustedes apoyados o por los intereses que los medios de comunicación tienen en el deporte han evitado o disminuido la difusión de los casos porque puede impactar en sus ingresos económicos? Gracias. Muchas gracias. No sé si podemos empezar con la pregunta sobre el caso de la UNCA, que sea el objeto vinculante. Tarsila, si nos puedes comentar algo al respecto a la primera pregunta. Sí, claro. Solamente esclarecer que la UNCAC, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, es jurídicamente vinculante, pero la UNCAC no habla directamente de deporte, ¿no? La UNCAC es de 2003 y hoy que hablamos mucho más de este tema. Entonces, lo que pasa es que es jurídicamente vinculante en el sentido de que todos los países que han firmado la convención, que son Estados partes, no me recuerdo exactamente cuánto, pero todos los países necesitan explicar lo que están haciendo en las provisiones de los artículos de la convención, pero no hay ningún documento o compromiso en relación al deporte, solo que esto esté claro. Muchas gracias, Tarsila. Y la segunda pregunta era sobre un caso de corrupción en Paraguay. No sé si alguien de la región tiene alguna respuesta al respecto. Bueno, parece que no tenemos una experticia en Paraguay sobre el caso mencionado. Tal vez, Andrés, si tú tienes un elemento de respuesta al respecto. No, era sobre la pregunta anterior, nada más comentar, como bien mencionaba Tarsila, si bien la UNCAC no la de deporte, hay diferentes resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre deporte que también vienen en el reporte que les estamos presentando hoy, ya relacionadas directamente con el deporte, y ya es atribución de cada Estado miembro avanzar al respecto. Quería comentar nada más esa parte. Y también toda esta resolución, etcétera, lo pueden consultar en el reporte. Gracias, Andrés. Y ahora doy la palabra a Juan Manuel y a Héctor Canchola para la pregunta sobre el apoyo de los medios de comunicación en los casos de manipulación, el apoyo con la liga y la federación. Por favor. Sí, por mi parte, y al reserva igual lo que quiera decir o complementar Héctor, creo que la respuesta de los medios de comunicación ha sido muy importante, ha tomado la noticia para bien, lo cual ha ayudado a propiciar que se generen más denuncias. No se ha escondido, la información ha sido pública y todo lo contrario, yo creo que ha sido sanciones que han tenido un impacto positivo en relación a incentivar este tipo de denuncias por parte de jugadores y jugadoras involucradas. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Manuel. Hemos tenido de alguna manera el apoyo en la difusión de estas noticias y sobre todo en las sanciones que ha realizado la Federación Mexicana de Fútbol sobre estas actitudes de parte de los jugadores que ya comentó en su presentación Juan Manuel. Entonces ahí hemos ido de la mano. Yo creo que los medios de comunicación en México está muy claro que apoyan el que no se presente este tipo de situaciones en el deporte. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos de nuevo por su participación y su asistencia, y espero que haya sido provechoso. El video se grabó, se subirá a nuestro canal de YouTube de Yo No Soy México y les compartimos la liga a la brevedad. Hasta luego y que tengan buen viernes.